En el momento en que un hombre aprende a no preocuparse, deja de ser una pieza en el tablero de otros y comienza a convertirse en la mano que mueve las piezas. Escucha con atención, porque esta verdad no se enseña a los débiles ni a quienes buscan consuelo en la aprobación ajena. Los hombres pasan su vida encadenados a miradas invisibles, temiendo juicios que jamás serán pronunciados por labios sinceros, mendigando respeto de personas que no respetan ni su propia existencia. El poder comienza cuando el ruido externo pierde autoridad sobre tu mente. Quien necesita ser aceptado vive esclavizado por el miedo al rechazo, y el miedo es la herramienta más antigua con la que se domestica a los hombres. Observa a la multitud, cómo modifica sus pensamientos para encajar, cómo sacrifica su tiempo para impresionar, cómo diluye su esencia para evitar el conflicto. Ese es el rebaño, y el rebaño jamás gobierna. El que domina comprende que la indiferencia es un arma silenciosa, más letal que la espada, porque hiere sin anunciar su golpe. Cuando dejas de preocuparte por lo que otros piensan, descubres que la mayoría de las opiniones nacen de la inseguridad, del resentimiento y del miedo al progreso ajeno. El hombre que persigue riqueza, influencia y dominio debe entender que la validación social es una trampa diseñada para mantenerlo pequeño, distraído y emocionalmente vulnerable. La psicología del dinero no comienza con estrategias financieras ni con números, comienza con la capacidad de aislar la mente del juicio colectivo. El dinero, como el poder, fluye hacia quienes transmiten certeza, y la certeza no puede coexistir con la necesidad de agradar. Los débiles negocian su identidad para recibir aplausos temporales, mientras los fuertes negocian el mundo para obtener control permanente. No preocuparse no significa ser insensible. Significa seleccionar con precisión que merece tu energía y que debe morir en el silencio de tu indiferencia. Cada emoción que no controlas es una puerta abierta para que otros controlen tus decisiones, y cada decisión contaminada por la aprobación externa es un paso hacia la mediocridad. El hombre que domina su desapego aprende a observar insultos como simples ruidos, aprende a ver el rechazo como una confirmación de su diferencia, aprende a convertir la soledad en su laboratorio de crecimiento. En la soledad, la mente se vuelve estratégica, despiadadamente honesta y peligrosamente enfocada. La historia demuestra que quienes cambiaron el mundo fueron temidos antes de ser respetados, ridiculizados antes de ser admirados y aislados antes de ser seguidos. La multitud desprecia lo que no puede controlar, y el verdadero ascenso comienza cuando aceptas que ser comprendido es irrelevante frente a ser efectivo. El arte de no preocuparse es, en esencia, el arte de dirigir tu vida con la frialdad de un estratega que entiende que cada reacción emocional es un impuesto que reduce su riqueza mental. Cuando un hombre deja de reaccionar, comienza a calcular. Cuando deja de buscar aprobación, comienza a construir imperios invisibles que luego se manifiestan en realidad tangible. La dominación no pertenece al más fuerte físicamente, sino al más inquebrantable psicológicamente. Observa cómo las personas intentan manipular a través de la culpa, del juicio moral, de la presión social. Todas son tácticas diseñadas para provocar una respuesta emocional que debilite tu claridad. El sabio reconoce estos movimientos como un jugador de ajedrez reconoce una trampa evidente y simplemente sonríe en silencio mientras el adversario revela su desesperación. El desapego es el escudo que protege la ambición, porque el ambicioso que se preocupa demasiado termina renunciando antes de alcanzar su destino. El dinero respeta al que puede perder sin colapsar, al que puede esperar sin desesperarse, al que puede caminar solo sin sentirse incompleto. La verdadera riqueza comienza cuando comprendes que tu valor no depende del reconocimiento externo, sino de la disciplina interna que te permite avanzar incluso cuando el mundo permanece indiferente. El que domina el arte de no preocuparse se vuelve impredecible, y la imprevisibilidad es el terreno donde nace el poder. Mientras los demás reaccionan, él observa. Mientras los demás dudan, él ejecuta. Mientras los demás buscan pertenecer, él construye un reino donde otros desean entrar. Así nace la frialdad estratégica que separa al gobernante del gobernado, al creador del seguidor, al depredador del rebaño. El momento en que un hombre comprende que la aprobación es una moneda falsa, comienza a ver el mundo como realmente es, un campo de intereses disfrazado de moralidad. La sociedad no premia la bondad, premia la utilidad, y aquel que aún cree que el esfuerzo por agradar será recompensado vive en una fantasía diseñada para mantenerlo dócil. El desapego no solo protege la mente, también agudiza la percepción, porque cuando eliminas la necesidad de gustar, comienzas a ver las verdaderas intenciones que habitan detrás de cada sonrisa, cada promesa y cada alianza. El dinero se mueve en silencio entre quienes comprenden esta verdad, porque la riqueza no responde a la emoción, responde a la frialdad del cálculo. El hombre que desea dominar el arte de generar ingresos debe entrenar su mente para ignorar el ruido moral que intenta debilitar su determinación.
Observa cómo la mayoría toma decisiones financieras guiada por el miedo a la opinión ajena, compran para impresionar, gastan para encajar, invierten para parecer exitosos en lugar de convertirse en exitosos. Esa es la psicología del esclavo moderno, un individuo que trabaja para sostener una imagen mientras sacrifica su libertad real. El estratega, en cambio, comprende que cada moneda debe obedecer un propósito, cada movimiento económico debe fortalecer su posición y cada sacrificio presente debe alimentar un dominio futuro. No preocuparse implica aceptar que el respeto no se pide, se impone mediante resultados. Cuando un hombre deja de justificar sus decisiones ante otros, su energía se concentra en construir estructuras que producen ingresos, influencia y control sobre su entorno. La mayoría teme al fracaso porque lo asocia con humillación pública, pero el gobernante interior ve el fracaso como información secreta que el mundo entrega solo a quienes se atreven a actuar. El miedo al ridículo ha destruido más imperios personales que la pobreza misma, porque paraliza la ejecución antes de que la estrategia tenga oportunidad de madurar. El desapego transforma el fracaso en un laboratorio y convierte la crítica en un combustible que fortalece la resistencia psicológica. Quien domina esta frialdad entiende que la paciencia es una forma de agresión silenciosa, porque mientras otros buscan recompensas inmediatas, él construye sistemas que generan riqueza constante. El dinero fluye hacia la mente que puede esperar, porque la acumulación real es un juego de resistencia, no de impulsividad. El hombre que no se preocupa por la validación externa puede tomar decisiones impopulares que la multitud jamás tendría el coraje de considerar, y es precisamente en esas decisiones donde nacen las fortunas. El mundo pertenece a quienes pueden soportar la soledad de pensar diferente, porque cada gran movimiento económico comienza como una idea que la mayoría considera absurda. El desapego también revela la naturaleza transaccional de las relaciones humanas, una verdad incómoda que pocos están dispuestos a aceptar. Las alianzas se forman alrededor del beneficio, el respeto se sostiene sobre la utilidad y la lealtad sobrevive solo cuando existe valor mutuo. El hombre que no comprende esta dinámica termina siendo explotado por su deseo de agradar, mientras el hombre que la domina convierte cada interacción en una oportunidad estratégica. No preocuparse permite negociar desde la fuerza, porque quien no teme perder puede exigir condiciones que otros jamás se atreverían a proponer. La independencia emocional es el fundamento de la independencia financiera, porque un individuo que depende psicológicamente de la aprobación ajena siempre tomará decisiones que protejan su imagen en lugar de su crecimiento. El desapego enseña que el tiempo es el recurso más valioso, y cada minuto desperdiciado intentando convencer a otros es una inversión que jamás genera retorno. El estratega utiliza su tiempo como un arma, lo dirige hacia habilidades que multiplican su valor, hacia proyectos que construyen su imperio silencioso y hacia pensamientos que fortalecen su dominio interno. El poder económico no surge de trabajar más duro que todos, surge de pensar con mayor claridad que todos. Cuando un hombre deja de preocuparse por encajar, su mente se libera para identificar oportunidades invisibles para quienes viven distraídos por la aprobación social. Esa libertad mental es la verdadera riqueza, porque permite anticipar movimientos, manipular probabilidades y convertir la incertidumbre en ventaja. Así comienza la metamorfosis del individuo que deja de buscar aceptación y empieza a construir autoridad, una autoridad que no necesita ser proclamada porque se manifiestan resultados, en estabilidad y en una presencia que intimida sin pronunciar una sola palabra. El hombre que ha dominado la indiferencia descubre una verdad que destruye ilusiones infantiles. El mundo no está diseñado para ser justo, está diseñado para ser conquistado por quien comprende sus reglas invisibles. La mayoría de las personas busca estabilidad emocional, pero el estratega busca ventaja psicológica. Cuando un individuo deja de reaccionar a provocaciones, halagos o críticas, comienza a desarrollar una presencia que intimida sin esfuerzo, porque la mente humana teme aquello que no puede manipular. El desapego crea misterio, y el misterio crea poder, porque los hombres siempre intentan controlar aquello que pueden predecir, pero retroceden ante lo impredecible. En el ámbito del dinero, esta cualidad se transforma en una ventaja devastadora. El mercado, los negocios y las oportunidades están llenos de emociones colectivas que empujan a la multitud hacia decisiones impulsivas. El miedo provoca ventas desesperadas, la codicia provoca inversiones irracionales, y la necesidad de aprobación social impulsa gastos que destruyen fortunas antes de que tengan oportunidad de crecer. El hombre frío observa estas tormentas emocionales como un general observa el caos del campo de batalla, esperando el momento exacto para avanzar cuando todos los demás han perdido el control. No preocuparse significa dominar el tiempo, porque el tiempo favorece al que puede permanecer inmóvil mientras otros se destruyen por su ansiedad.
La paciencia se convierte en una forma de dominación, un acto silencioso de superioridad mental que permite acumular recursos mientras los impacientes desperdician su energía persiguiendo recompensas inmediatas. El verdadero poder económico no pertenece al más inteligente ni al más trabajador. Pertenece al que puede resistir la presión emocional cuando el mundo intenta obligarlo a reaccionar. El desapego enseña que la reputación es una herramienta, no una identidad, y quien comprende esto puede moldear su imagen según convenga a su ascenso. Los débiles defienden su orgullo como si fuera su alma, pero el estratega lo sacrifica si eso le permite obtener control, riqueza o influencia. El dinero respeta la flexibilidad, desprecia la rigidez emocional y recompensa al que pueda adaptarse sin perder su dirección. Cada decisión financiera importante exige frialdad, porque el dinero es un lenguaje que solo responde a la lógica y castiga cualquier negociación basada en sentimientos. El hombre que no se preocupa por ser comprendido puede actuar con precisión quirúrgica, tomando riesgos calculados mientras la multitud permanece paralizada por el miedo al error. Esa capacidad de actuar sin buscar aprobación transforma la inseguridad en autoridad, porque la confianza real no nace del éxito, nace de la repetición constante de decisiones ejecutadas sin vacilación. El desapego también revela que la escasez es, en gran parte, una construcción psicológica. La mayoría cree que las oportunidades son limitadas porque observa el mundo con mentalidad de supervivencia, pero el estratego observa con mentalidad de expansión. Cuando un hombre deja de preocuparse por competir con la multitud, comienza a crear territorios donde la multitud ni siquiera sabe que existe competencia. Allí es donde nacen los imperios silenciosos, construidos lejos del ruido, lejos de la validación social y lejos de las distracciones que destruyen la concentración. El poder verdadero se fortalece en la sombra, porque la visibilidad temprana atrae enemigos antes de que la fortaleza esté lista para defenderse. El desapego permite construir en secreto, avanzar sin anunciar, crecer sin revelar la magnitud del ascenso. Quien domina esta filosofía entiende que el control no se demuestra, se ejerce, y el dinero sigue a quienes ejercen control sobre su mente, su tiempo y sus decisiones. La transformación interior que produce el arte de no preocuparse es irreversible. Porque una vez que un hombre experimenta la libertad de actuar, sin miedo a juicio, jamás vuelve a ser esclavo de la opinión colectiva. Comienza a ver cada interacción como un tablero estratégico, cada oportunidad como una puerta hacia mayor dominio y cada sacrificio como una inversión en su supremacía personal. Así nace la mentalidad del gobernante silencioso, un individuo que no busca atención, porque comprende que la atención es efímera, mientras que el control, cuando se construye con paciencia y frialdad, puede durar generaciones. El hombre que alcanza la maestría en el arte de no preocuparse entra en un territorio donde la mayoría jamás se atreve a caminar, un territorio donde el silencio reemplaza la necesidad de reconocimiento y donde el control interno se convierte en una fuerza que moldea la realidad externa. En este punto, el desapego deja de ser una defensa y se transforma en una herramienta de creación, porque quien no teme perder puede construir sin límites. La mente que ha sido liberada del juicio colectivo comienza a operar con una precisión casi despiadada, seleccionando qué pensamientos merecen existir y cuáles deben ser destruidos antes de contaminar su enfoque. Aquí es donde nace la verdadera ascensión interior. Una transformación que convierte al individuo en arquitecto de su destino, no en víctima de circunstancias ni en prisionero de expectativas sociales. El dinero, el poder y la influencia responden a quienes dominan esta disciplina, porque el mundo respeta al que no puede ser intimidado por la aprobación y debilitado por el rechazo. El hombre común busca seguridad en la aceptación, pero el estratega encuentra seguridad en su autosuficiencia mental. Esta autosuficiencia genera una presencia que altera el comportamiento de quienes lo rodean, porque las personas instintivamente perciben cuando están frente a alguien que no puede ser manipulado mediante emociones. El desapego convierte cada desafío en un juego de cálculo, cada obstáculo en un ejercicio de estrategia y cada derrota en una lección que fortalece la próxima ofensiva. La psicología del ingreso alcanza su forma más pura en este estado, porque el individuo deja de ver el dinero como un objetivo y comienza a verlo como una consecuencia natural de su dominio mental. Cuando un hombre controla sus impulsos, su tiempo y su atención, automáticamente controla los recursos que fluyen hacia él, porque la riqueza es atraída por la disciplina con la misma inevitabilidad con la que el caos persigue la debilidad. El desapego también destruye la ilusión del miedo a futuro, porque quien ha aprendido a depender únicamente de su capacidad de adaptación comprende que ningún escenario puede reducir su valor. La estabilidad deja de ser una condición externa y se convierte en un estado interno que permite actuar con audacia cuando otros se paralizan. En este nivel de conciencia, la soledad deja de ser un castigo y se transforma en un santuario donde el pensamiento estratégico alcanza su máxima claridad.
Es en ese santuario donde el individuo diseña movimientos que el mundo solo comprenderá cuando ya sea demasiado tarde para detenerlos. La indiferencia calculada se convierte en una forma de autoridad invisible, una fuerza que obliga a otros a respetar sin que se pronuncie una sola exigencia. El poder real jamás grita, jamás suplica y jamás se justifica. Simplemente existe y se expande. El hombre que ha abrazado esta filosofía comprende que la vida es un campo de conquista psicológica donde el mayor territorio dominar es su propia mente. Cada emoción sometida, cada impulso controlado y cada pensamiento disciplinado fortalece su soberanía interior. Desde esa soberanía, la riqueza deja de ser una meta incierta y se convierte en una extensión natural de su carácter. Así nace el individuo que camina entre la multitud sin pertenecer a ella, que observa el mundo con la serenidad de quien entiende sus mecanismos ocultos y que construye su legado sin anunciarlo. Este es el despertar oscuro que separa al hombre que reacciona del hombre que gobierna, al que busca permiso del que escribe las reglas, al que sobrevive del que domina. Y cuando un hombre alcanza este estado, ya no necesita demostrar su poder, porque su existencia misma se convierte en evidencia de que ha trascendido la necesidad de preocuparse, alcanzando una forma de control tan silenciosa, tan fría y tan absoluta que el mundo, sin comprender cómo, comienza a inclinarse ante su voluntad.